mi rancho ya llegó con el corazón, mi rancho ya llegó con información, mi rancho ya llegó de Colombia a Ecuador, mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó, nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón, mi rancho ya llegó con información, mi rancho ya llegó de Colombia a Ecuador, mi rancho ya llegó y te despertó, mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó, mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Blue 88.9 FM, buenos días, amigos de todas las redes sociales. Buenos días, bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Aquí encontrarás información, investigación, aquí tecnología. Aquí aprendemos usted y yo, y aquí aprendemos con nuestro invitado también. Aquí no hay queja, aquí no hay cuento, aquí no hay chisme del sector agrícola, aquí no hay queja para el ministro, aquí no hay queja de los agricultores. Aquí venimos a aprender. Yo creo que la única forma de sacar la agricultura adelante es capacitarnos, y esto es lo que hace este programa. Aquí no venimos a estar hablando palabras soeces del ministro ni nada por el estilo. Aquí venimos a aprender, y es un programa técnico, es un programa con altura, un programa a la altura de usted que me escucha toda la semana. Recuerde que aunque esta entrevista es grabada, no se edita, no se corta, no se resume, y va entera como si estuviéramos en vivo. Ya sabe, puede llamar al teléfono celular 099-339-4346, al correo Jorge Paz 2323@hotmail.com, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. También estamos como programa Agrícola Mi Rancho, y pues allá me pueden seguir y escuchar todos los programas que no han podido ver con tiempo, porque es muy de mañana, me dicen, pero bueno, ya lo puede escuchar. Recuerden, es importante mención de Biotector, que no te rechacen una cámara no por cochinillas. Cochiviol es el único insecticida que mata la cochinilla y escamas por contacto, sin dejar residuos químicos en la fruta, porque no contiene químicos. Cochiviol asegura tu embarque de manera segura. Distribuidores autorizados: Agrimenso, Vivanza, Negro, fertilizante y algo más. Plástica de Lucas el Bananero, Insumos Moraguí y Machala. Haga su pedido a tiempo. Y hoy que vamos a hablar de Sigatoca Negra, recuerde que BC1000 Plus, control eficaz de Sigatoca con cero cargas químicas, certificado orgánico para cultivos orgánicos y convencionales, ya está aquí en el país, importado y distribuido por la empresa Chen y el Ecuador, que viene haciendo cosas bastante interesantes desde hace mucho tiempo. Mayor información al 099-090-2616, 099-090-2616. Ahí puede contactarse con el ingeniero Julio César Silva y elevar toda la información de este producto que viene pegando duro en otros países como Colombia y Perú, para control de sigatoca de manera orgánica y con cero cargas químicas. También recuerde que si usted es bananero y quiere sistematizar su cultivo, de pronto está de viaje y en su teléfono quiere que le llegue toda la información de los pesos de racimo, de las cintas, de la merma que tiene, los racimos rechazados, a qué hora llegó el primer convoy, cuántos viajes han llegado, el peso exacto de caja, cuántas cajas llegan, los avances, todo, sin llamar a su administrador. Agrosoft tiene la solución, empresa ecuatoriana líder en tecnología con más de 26 años de experiencia. Te invita a ti, amigo bananero, cacaotero y camaronero,
a que le apuntes a la verdadera transformación digital de tu finca o de tu hacienda, a sistematizar tu negocio identificando problemas de producción, deficiencias, mermas, etcétera, en tiempo real. Esto te lo permitirá no solo identificar los problemas, sino solucionarlos y tomar decisiones en el momento. Tu finca y todos tus datos de producción en tu teléfono o computador, contáctanos al teléfono 098-721-2421, perdón, 098-721-2421 o al correo comercial @agrosoft.com.es y vaya y visite las oficinas de Agrosoft que están en Puerto Santana, en el edificio Sotavento, donde hay una simulación extraordinaria de una planta empacadora y usted puede ver cómo funciona cada uno de estos productos y cómo funciona este software y la información que le envían al momento. E incluso hay una plataforma digital donde usted puede observar en línea y en vivo en el momento la zona donde usted está, si está en Guayas, si está en Naranjito, si está en Los Ríos, está en Babahoyo, en Quevedo, su zona en este momento, qué grado promedio tiene, el peso promedio de fruta, las calibraciones, todo en tiempo real usted lo puede ver allí. También pida Vino Mi Rancho y es tiempo de conocer a nuestros oficiantes. Mi Rancho llega a usted gracias al gentil auspicio de Café y Vino Mi Rancho, café que próximamente ya estamos por sacar nuevamente. Café Mi Rancho, Redis Castro Dolones, lo mejor en aplicación de insumos agrícolas. Chemi el Ecuador con su producto estrella BC1000 y BC1000 Plus ahora para control de sigatoca. Biotector con su producto estrella Cochiviol, pero tiene una serie de productos en su portafolio importados y de muy buena tecnología. Agroproduzca, que está de cumpleaños, 28 años Agroproduzca, lo mejor en maquinaria agrícola del país, lo tiene Agroproduzca, servicio técnico especializado, repuestos originales con garantía, los mejores implementos agrícolas para sus tractores, los tiene Agroproduzca. Agrosoft con toda su tecnología de exportación, ya estamos trabajando actualmente en México y estamos por entrar a Perú también. Y Upboost, la empresa que trae este producto Baray para control de gusano cogollero en arroz y en maíz. Con Baray cae porque cae, aquí no hay barajo, cae porque cae, se lo controla o no se lo controla. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles y es el tiempo de conocer al invitado del día de hoy, perdón. El invitado del día de hoy es el ingeniero Luis Olaya, que repite nuevamente con nosotros y vamos a hablar del tema Sigatoca Negra, las mezclas, el aceite agrícola, el agua, regulación de pH del agua, cuál es la importancia de todo esto, qué producto debemos aplicar para el control de Sigatoca en invierno, qué producto debemos aplicar en verano, todo esto y más. A continuación con el ingeniero Luis Olaya. Carlitos, nos vamos con la entrevista de esta semana. Por cortesía de BC1000 de Chemi el Ecuador tenemos la entrevista de esta semana y como les había mencionado, pues el día anterior estamos con la segunda entrega con el ingeniero Luis Olaya, pues amablemente ha aceptado nuevamente la invitación y la verdad que la vez anterior había quedado pendientes algunos temas que tratamos sobre el tema de Sigatoca Negra, cómo se maneja esta enfermedad aquí en el Ecuador y aprovechando que Luis pues es un técnico que recorre otros países como Colombia y Ecuador, pues también un poco enterarnos de cómo se maneja la enfermedad allí. Luis, buenos días y bienvenido nuevamente al programa. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Bien, gracias por aceptar la invitación. Eh, Quedaron, la verdad, la vez anterior algunos temas en carpeta y es bueno porque después de un tiempo volver a tocar el tema ya se nos van del cuaderno algunos apuntes, entonces por eso te molesté nuevamente para otra entrevista y podamos hablar algunos temas técnicos que quedaron allí pendientes y que mucha gente que escuchó el programa y felicitaban por la entrevista. Incluso uno de ellos, el ingeniero Tarcisio Mosquera, una persona que tiene muchísima experiencia en el tema de Sigatoca, también me comentó el programa y pues por ahí habían algunos temas que me gustaría conversar contigo. Cuéntame un poquito, Luis, con tu experiencia, Sigatoca Negra, ¿cómo identificar el momento de ordenar una aplicación adicional? Porque tenemos ya, normalmente hacemos un recorrido, al menos cuando yo trabajaba en banano, nuestro fito hacía un recorrido cada semana o cada 15 días en la finca, dependiendo si era invierno o era verano, lo hacían con más frecuencia. Pero, ¿cómo recomendar en algún momento una aplicación, un interciclo? ¿Cómo se determina un interciclo aquí? Bueno, normalmente
los interciclos se manejan en las fincas interciclos, pero en las áreas foco. Nosotros se hizo uno de los cambios que se realizaron en toda esta evolución que tuvo el manejo de Sigatoca es de marcar la finca con las áreas calientes, las áreas foco, como te decía, donde tenemos áreas verdes, que son las áreas que tienen un manejo o digamos un comportamiento normal de la evolución de la enfermedad, pero hay áreas que están con obstáculos, que tienen mayor susceptibilidad por humedad o algún otro factor que altere el microclima que va a favorecer el desarrollo de la enfermedad. En esas áreas se dan los interciclos. Cuando nosotros tenemos un interciclo, por ejemplo, a toda la finca, es cuando nosotros nos damos cuenta que hemos venido evaluando, tenemos las aplicaciones de fungicidas, pero que la curva de infección, el dato que lleva el técnico fitosanitario en el campo, no mejora para beneficio de nosotros en el control, o sea que esa curva descienda y vemos que la estría se nos va yendo de las manos, se va posicionando en hojas más jóvenes. Allí nosotros tomamos la decisión de hacer un interciclo para poder bajar ese descontrol que se nos está yendo de las manos. Normalmente esto sucede porque, Jorge, porque nosotros, todas las empresas o en la finca, los técnicos manejan un programa tentativo de aplicación de fungicidas para el control de sigatoca. Tú armas tu programa tentativo, un preinvierno que comienza en fines de octubre, noviembre y diciembre, aplicaciones para que van a ayudar a que las hojas que fumigas allí en la semana 10, 11 o 12 del siguiente año, que van a estar acompañando al racimo, no tengan esos problemas de quemas. Entonces, si tú haces una buena campaña pre-invierno, vas a prevenir que tengas ese problema en el invierno. Y asimismo, toda la rotación de ciclos que comienza desde enero. ¿Qué sucede? Que esa tentativa, por eso se llaman campañas tentativas, tú vas ordenando tu estrategia con los fungicidas de las diferentes familias, como hemos conversado la vez pasada, y acorde a los lineamientos FRAC en rotación. Pero ¿qué pasa? Que por factores climáticos no se presentó un invierno como el que esperábamos, teníamos excesos de lluvia, hubo un comportamiento que se te adelanta el invierno. En las semanas que tú esperabas no tener tanta cantidad de lluvia, tuviste mayor cantidad de lluvia o el problema, por ejemplo, de las inundaciones. Entonces, estos factores te alteran el resultado que tú esperabas tener o el comportamiento. Allí tomo la decisión de hacer un interciclo para ayudar a bajar esa carga y poder retomar la estrategia que ya tenía. Muy bien, Luis. Desde la semana anterior que grabamos, tú vienes mencionando los lineamientos, Frank. No toda la gente está relacionada con el tema de Zika. Cuéntanos un poquito qué son esos lineamientos, Frank, que tú mencionas. Ya. FRAC es el comité de acción es un comité de acción donde se reúnen muchos técnicos para hacerlo más entendible, para crear los lineamientos de cómo utilizar los fungicidas de mejor manera para evitar tener problemas de pérdida de sensibilidad y resistencia. Entonces ellos nos dan los lineamientos de cuántos ciclos se deben aplicar de determinado ingrediente activo o molécula fungicida para el control de sigatoca. Entonces, de acuerdo a FRAC nos dicen cuántos triazoles tenemos que aplicar en el año, cuántas aminas, cuántas estrobilurinas, cuántas carboxamidas. Cada producto de cada familia. Nos dan los lineamientos para poder utilizar en nuestra campaña. Y esto para cada país. ¿Ya? Entonces, eso es el lineamiento FRAC, que normalmente nosotros aquí en Ecuador lo llevamos muy bien, pero hay zonas donde tal vez, si por ejemplo, te pongo un ejemplo, son 8 triazoles al año, pero hay zonas, por ejemplo, como en La Maná, como antes en Esmeralda, lo que se apega a Patricia Pilar, Los Ángeles, donde muchas veces no se aplican 8 y a veces se les va la mano y aplican 10, por decir de así. Pero son casos extremos cuando ya el agricultor pierde un poco el control y no sabe qué hacer. Pero normalmente la mayoría de campañas que se utilizan en el país van alineados a lo que dice Frank. Cuando yo trabajé en Banano hace ya más de 10 años, el técnico fitosanitario entraba, como te decía, o dos veces una vez a la semana o cada 15 días, y entraba con un podón normalmente a caminar el campo. Él caminaba, andaba mirando la hoja bandera, andaba mirando el tema de las estrías, bueno, y habían fitos de acuerdo muy chéveres, muy amables, que le gustaba enseñarte a ti como administrador o como jefe de campo
qué es lo que ellos determinaban allí. Otras no eran un poco envidiosos, como siempre, que no falta, y no les gustaba mostrar el trabajo que ellos hacían. Pero ellos miraban eso, miraban el tema el tema de riego, que esté siempre bien regada la planta, que no haya exceso de encharcamiento y ese tipo de cosas. Miraban también el tema de maleza, nos castigamos, teníamos maleza en el campo, y siempre cuando habían las aplicaciones, pues subían a esos altillos que había, me imagino que todavía existen, y andaban mirando las aplicaciones con avioneta. ¿Qué hace hoy en día, después de 10 o 15 años que ya no estoy en banano? ¿Qué hace normalmente un fitosanitario? Bueno, en sí, la función de un técnico fitosanitario, bueno, antes había diferencias de lo que tú dices hace 10, 20 años. Habían unos que le llamaban pisqueros, que eran los que entraban a evaluar las pizcas o las lesiones que teníamos en las hojas para lo que es infección temprana, que se evalúan en plantaciones establecidas, la hoja 3, 4 y 5, y en plantillas, por ejemplo, la hoja 2, 3 y 4, y ver en qué posición se encontraba la estía para ver lo que le llamábamos nosotros la infección temprana y después la servilidad en lo que es las evaluaciones. El fitosanitario hoy en día cumple la misma función, pero ya hay empresas, por ejemplo, que algo que comentábamos contigo la semana, la reunión anterior, era de que ya ahora, por ejemplo, hay empresas donde ya tienen una PAN o una tablet, donde van ingresando ya los datos en un sistema o una plataforma informática o un software, donde ya van, este software le pasa directamente inclusive al dueño o pasan y descargan otras, descargan en la computadora en las oficinas y ya les da las curvas y los datos, que es un poco más avanzado. Pero en sí, él sigue evaluando porque una de las cosas que tiene el trabajo del fitosanitario y lo que el manejo de la enfermedad, que hoy no se puede, con la tecnología que tenemos al instante, no se puede evaluar las lesiones. Lo que hace el fitosanitario es evaluar cuánto es las lesiones que tenemos o para llevar a ver el grado de infección que tenemos en una planta y de allí determinar cómo está el área en la finca, tiene que ser todavía manual. Todavía no se lo puede hacer, por ejemplo, con drones para llegar a ese nivel, no. Hay drones hoy que pueden evaluar el tema de nutrición, que tienen expresiones en el campo de algún tipo de deficiencia nutricional, población, pero no puede llegar a evaluar cuántas pizcas tienes en una hoja. Entonces, necesariamente, todavía el gremio bananero necesita de los técnicos fitosanitarios para evaluar la infección temprana y la severidad que tiene y lo que le llaman preaviso biológico para poder tomar decisiones semana a semana de que si la campaña que ya tienen preventiva va haciendo efecto, cuántas hojas van protegiendo y por ende si van a salir, digamos, a buen término cuando salen de una campaña de invierno. Porque el técnico fitosanitario, Jorge, puede decirte en determinada semana qué problemas vas a tener dentro de 10, 12 semanas. Eso hace un técnico fitosanitario ecuatoriano. Tiene toda esa capacidad. Hay muy buenos técnicos fitosanitarios en el país. Y acordándome también, esos técnicos fitosanitarios nos recorríamos la finca y en ese momento, estoy hablando hace como más de 10 años, tuvimos un problema muy agresivo de ceramidia, caterpillar, y andábamos poniendo unas trampas en los arcos, ya ni me acuerdo qué era que poníamos, pero era un líquido blanco. Todavía también hacen ese tipo de control, andan buscando ese tipo de insectos, las poblaciones, los umbrales económicos para ver si justifica aplicar algún tipo de producto. Claro, el técnico fitosanitario en banano no solo se encarga del control de sigatoca. Ellos se evalúan, por eso dice fitosanitario, todos los problemas fitosanitarios que puedan tener. Antes inclusive se realizaba que se dejó de hacer y a mí me encantaba eso, era que cada 4 semanas él hacía una evaluación fitosanitaria de cómo estaba el amarre, el enfunde, el control de malezas, la limpieza de matas y por ende él veía problemas que al final iban a afectar lo que se cuida, que es que la hoja esté sana. Y en ese punto entra también la evaluación de ceramida, que antes tenías un calendario donde tú sabías, y todavía existe un calendario donde se sabía en qué semanas tú tenías esas plagas estacionarias. Pero con el cambio climático, Jorge, hay zonas donde tú no sabes si puede ser en invierno que tiene ceramida, en verano si tiene ceramida en cualquier momento del año. Entonces, él está hoy en día en la obligación de ir viendo y evaluando estas plagas para evitar que haya esa defoliación, que tengamos una pérdida de control.
Ahora, las trampas que tú dices, sí, sí lo utilizan, pero normalmente eso se utiliza cuando es un caso extremo que tienes para atrapar con feromonas, en este caso para atrapar al adulto de Caterpillar o Ceramira viridis. Entonces, sí se realiza. Normalmente hoy yo veo que se ha llegado a un equilibrio en ciertas zonas, en ciertas fincas, donde el control biológico es muy bueno y no se realiza aplicaciones para control ceramida. Se utilizan solo dos productos que son a base de Bacillus thuringiensis y eso es lo que está permitido para el control de las plagas hoy en día. No hay registro con otros productos que yo sepa hasta ahora para el control de ceramida. Y cuando se va de las manos, a veces un control por estrategia se utiliza las trampas para el adulto. Pero normalmente con las aplicaciones que son muy técnicas, ahí sí tú ves la capacidad de un técnico fitosanitario porque tiene que ver el momento exacto para realizar la aplicación y que la plaga, en este caso la larva, pueda comer el producto impregnado en la hoja y tener el control. Muy bien. Luis, la semana pasada tocamos muy por encima el tipo de aplicación de fungicidas en mezcla con agua o aceite agrícola. El aceite agrícola, como ya sabemos, viene prácticamente de salida. En algunos lugares ya no se utiliza el aceite agrícola, en otros lugares todavía se mezcla un poco de aceite agrícola, agua y cosas así. ¿Cuál es la diferencia entre aplicación de agua y aceite agrícola? La diferencia entre el tipo de mezcla, la diferencia en lo acertado que puede hacer esa aplicación de fungicida. ¿Qué nos puede mencionar al respecto? Eficiencia. Verás, normalmente, como lo habíamos mencionado la vez pasada, la tendencia de hace algunos años es de ir bajando la cantidad de aceite que se utiliza en las aplicaciones de fungicidas para el control de sigatoca. Primordialmente porque hay muchos estudios que puede cualquiera hoy en día buscarlos, tú sabes que navegar en la plataforma y buscar, que manifiestan el problema principal que es que afecta directamente al peso del racimo por la parte fitotóxica que tiene el aceite agrícola. O no estoy hablando mal del aceite agrícola, porque ha sido una herramienta que se la viene utilizando por muchos años y que se va a seguir utilizando hasta cuando se permita seguir utilizándola, pero sí hay que hablar de los pros y los contras que tiene cada una de las recomendaciones. ¿Qué diferencia hay entre una aplicación en eficacia, entre una aplicación en emulsión normal en este caso, que es agua y aceite, a una aplicación que vaya solo en aceite o una aplicación que vaya solo en agua? Bueno, cuando teníamos las suspensiones que eran solo en aceite, el problema era el que te mencionaba. El problema de que subíamos la carga de aceite, llegamos a utilizar hasta 4 y 5 galones de aceite y fue un problema terrible para las fincas en la parte nutricional y en la parte de fitotoxicidad. Y entraron las emulsiones normales y ahora comenzamos a utilizar 3 galones de aceite y 2 de agua para hacer 5 galones en las aplicaciones. Y de allí hemos venido evolucionando hasta llegar a hoy en día que las emulsiones normales son 2 galones de aceite normalmente, más 3 de agua o 2 y 4 de agua, con la ayuda de un emulsificante para que el agua pueda sentirse a gusto y poder tener esa mezcla, en este caso una combinación con el aceite. Ahora, cuando yo te hablaba de la vez pasada de las mezclas de los productos fungicidas solo en agua, que se pueden aplicar dependiendo la época del año, sea en verano, normalmente sin ningún coadyuvante que ayude a la penetración, o en invierno también, cuando tenemos nosotros esas semanas que ya conocemos el técnico entre, que por ejemplo aquí en la zona de febrero y marzo, que son los meses bravos, allí para el riesgo de que vaya a haber una lluvia inmediata, tener una aplicación de un coadyuvante que ayude a la penetración. ¿Cuál es la diferencia en control? Créeme, lo que la diferencia en control yo podría decirte que entre la emulsión normal y una solución en agua estaría en un 5-10% la diferencia, pero no en que sea mala la aplicación. Por ejemplo, te diría que si la una te da un control, vamos a decir un número así al azar, de un 95%, la otra te va a dar un control de un 90%, pero los dos son controles buenos. Y con lo que nosotros necesitamos hoy en día para controlar sigatoca son ya una opción más para poder controlar o luchar contra la enfermedad. Si aplico en aceite, ¿hay un orden específico de los productos? Si aplico en agua, ¿hay un orden específico de utilizar los productos? Claro, eso, mira, ahí es una parte importante. Te cuento que había un folleto
con el que se manejaban las pistas para la fumigación aérea, y ese todavía sigue, digamos, vigente allí, que es el macro. Pero como te decía la vez pasada, ha venido evolucionando. Hoy en día las empresas, te puedo nombrar las empresas Fertiza, Dol, y asimismo las empresas este, formuladoras de productos, estamos realizando pruebas año a año de mezclas para poder llevar un orden, porque ese orden ya no es el mismo. Por ejemplo, ¿qué se hacía antes? Se aplicaba así rapidito, te digo, para una emulsión normal. Primero colocabas la cantidad completa del aceite para el hectareaje que ibas a aplicar. Luego se aplicaba el emulsificante, la dosis al 1% de la cantidad de aceite que estabas utilizando, y de ahí luego le adicionabas la mitad del agua que ibas a utilizar. Hacías la emulsión, el lechado que tenía que darte, que es normal siempre blanco lechoso, y luego de eso adicionabas los fungicidas en su orden, dependiendo de los fungicidas que ibas a utilizar, el cóctel en este caso. Aplicabas las dosis recomendadas por el fabricante para lo que ibas a aplicar, y al final, después de agitar, porque en cada evento tenías que seguir agitando en constante agitación, y al final aplicabas el resto del agua, adicionabas el resto de agua para completar la emulsión. Ese era el orden normalmente que tenías en una emulsión normal, por decirte, de productos, de dos productos que son de líquidos, por decirte. Pero eso cambió, Jorge. ¿Por qué te digo que cambió? Y yo sé que muchos de los técnicos que están escuchando este programa decir, bueno, ahora se está hablando ya abiertamente de este tema, porque ya no hay productos que responden a la misma dosis de aceite. Ya hay productos que, como te decía la vez pasada, pueden trabajar con menos aceite, otros necesitan regularmente mínimo los 2 galones de aceite, y si le pones 2,5 van a trabajar mejor. Pero también la cantidad de emulsificante. Cambiaron los emulsificantes. Antes había AL100, disculpa que te nombre los productos, los nombres comerciales, pero el NP7 que ya salieron, por decirte así, por ejemplo, dejaron de usarse. Al 100, no sé por qué la compañía que yo trabajo dejó de tenerlo aquí. Para mí era el mejor de los emulsificantes, porque te ayuda inclusive a recuperar mezclas que se cortaban o tenían problemas, ayudaba a recuperarlas. No, ya no está aquí en el mercado, pero nos quedamos con unos emulsificantes en donde no utilizamos la dosis adecuada, porque tenemos que buscar las dosis haciendo unas pruebas de exploración para saber cuánto es. Por ejemplo, te digo un producto, una mina, que en el mercado, por decirte, un Fenproprimor, necesita mayor cantidad de emulsificante para poder tener una mezcla más estable. Por ejemplo, un Mancosé que venga en presentación líquida necesita de mayor emulsificante, porque ya la formulación que viene en el tanque tiene aceite, y tú estás solo utilizando aceite para lo que tienes, el aceite agrícola que vas a utilizar, y aparte de eso sabemos que Mancosé es insoluble en agua y en aceite, entonces necesitas tener estos productos. Entonces, solo te comento por ahí si tienes alguna otra pregunta para poderte decir otro cambio que hubo en el tema de las mezclas. Sí, mire, justamente me llegó un mensaje, a la primera pausa, un mensaje de Luis Reyes de Castro Drones, es uno de mis auspiciantes. Él me ha escuchado tu programa con mucha atención y le parecía muy interesante eso de que tú decías en el programa anterior de que la aplicación con drones para control de cigatoque es muy buena. Y le hacía esta pregunta, dice, ¿qué ancho de franja se ha estudiado o investigado con los drones de 20 y 30 litros? ¿Tienes algo sobre ese tema? Te cuento que nosotros estamos hoy, como te decía, en estudios, trabajando en programas de aplicaciones con drones para estudiar justamente ese tema. El problema es que no solamente tenemos que ver el ancho de faja que vamos a tener con la aplicación del dron, porque el ancho de faja también te lo da la altura. Entonces hay que calibrar bien la altura de vuelo para obtener ese ancho de faja que nosotros necesitamos para poder cubrir. En todo caso, lo que yo le podría decir a él es que el ancho de faja depende de que nos dé el traslape entre los dos pases, porque si tenemos un ancho de faja que no nos va a dar ese traslape para la aplicación y tener una cobertura del 100%, no vamos a tener un buen efecto en las aplicaciones y van a quedar franjas, y es un pecado dejar una franja sin aplicar en banano. Si en arroz nosotros vemos, por ejemplo, un dron en arroz, que aplicas un foliar, un fertilizante foliar o algo, se ve la diferencia porque queda una franja ahí marcada. En banano vas a ver esa franja con quema.
En arroz la recuperas aplicándole otra cosa allí, pero en banano te fregaste. Entonces, yo diría que eso, nosotros estamos haciendo estudios. Cuando nosotros tengamos ya, en este caso, resultados, estaríamos encantados de poderlos compartir porque, como te decía, es importante para nosotros que tengamos la recomendación acertada con las aplicaciones con drones, porque con drones se aplican nuestros productos. Entonces, somos los más interesados de que todo salga bien. Está bien. Me envía 3 preguntas más, pero ya se me va acabando el tiempo. Vamos en la primera pausa. Recuerden que Agrosoft, empresa ecuatoriana líder en tecnología con más de 26 años de experiencia, te invita a ti, amigo bananero, cacaotero, camaronero, y que le apuntas a una verdadera transformación digital de tu finca o tu hacienda, a sistematizar tu negocio, identificando problemas de producción, deficiencias, mermas, etcétera. Todo en tiempo real. Eso te permitirá no solo identificar los problemas, sino solucionarlos y tomar decisiones al momento y en tiempo real. Tu finca y todos tus datos de producción en tu teléfono o computador. Contáctanos al teléfono 098-721-2421 o el correo comercial @agrosoft.com.es. Es importante mencionar que Agrosoft ya está presente en México con 2 o 3 empresas muy grandes tipo Rivampag aquí en el Ecuador, y también están por entrar al negocio peruano también. Recuerda también que no te rechaces una caja de banano por cochinillas. Cochiviol es el único insecticida que mata la cochinilla y escamas por contacto sin dejar residuos químicos en la fruta, porque no contiene químicos. Cochiviol asegura tu embarque de manera segura. Distribuidores autorizados: Agrimen, Subvivan, Segnagro, Fertilizante y algo más. Plastigagro, Casa el Bananero, Luz Moragui y Machala. Haga su pedido a tiempo. Vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa. Alerta. Chemie del Ecuador te comunica que personas inescrupulosas están falsificando su producto BC1000. El producto BC1000 es de color ámbar, no es rojo, no es café, no es naranja. Ayúdanos a denunciarlos al teléfono 0990 90 26 16 o al 04 283 57 58. No te dejes engañar. Adquiere nuestros productos solo en distribuidores autorizados o directamente en Chemie del Ecuador. Atención agricultores, la tecnología de prevención de plagas más esperada acaba de despegar. Reyes Castro Drones, un servicio de fumigación con drones automático, rápido y eficaz. Nuestros drones de tercera generación garantizan una aplicación perfectamente uniforme de todo tipo de herbicida, fungicida o insecticida en todo tipo de cultivo. Proteja su cultivo y maximice el rendimiento de su cosecha. Contáctenos por WhatsApp al 09 95 34 11 61 y pregunte por nuestros precios de lanzamiento. 09 95 34 11 61. Síganos en Facebook e Instagram como reyes.castro.drones. Reyes Castro Drones, su aliado tecnológico en la lucha contra las plagas. ¿Qué hay, compa? ¿Cómo va con su cultivo? ¿Ya no le dan problema esas larvas de gusano cogollero? Para nada, compa. Ni crecen ni se mueven. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No. Combaray, el insecticida que combina 2 ingredientes activos complementarios y actúa por contacto, ingestión e inhalación, controlando el barrenador en arroz y al gusano cogollero en maíz. El gusano cogollero cae porque cae Combaray, un producto de Avgust. Juntos crecemos bien. Encuéntralo en nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional. Continuamos con más del programa. Está con nosotros el ingeniero Luis Olaya de la empresa Singenta y hablando un poco del tema de Sigatoca.
Luis, el ingeniero Luis Reyes Castro. Bueno, te cuento, él tiene una empresa de drones que es auspiciante del programa ya casi un año. Es un técnico especializado en aeronáutica en los Estados Unidos. Y este pana, yo digo que el man es loco. El man vino y, y puso su empresa de drones aquí en el Ecuador y por medio del programa ha ido conociendo de productos y ha aplicado productos en banano, en maíz, en arroz y le ha ido bastante bien. ¿Por qué? Porque él conoce muy bien el tema de deriva, ha aprendido el tema de mezclas con ingenieros agrónomos, pero ha aprendido muy bien el tema de cómo hacer las aplicaciones, de qué tipo de boquillas debe utilizar. Entonces, es bastante técnico en esos temas. En la parte agrícola se ha especializado en parte con unos ingenieros que son amigos de él y otras escuchando el programa. Aquí tenía otro par de temas. Decía, en agua generalmente empezamos a trabajar con el regulador de pH y luego ponemos los productos. Pero en aceite se empieza con el aceite y el emulsificante, luego el agua y los productos. ¿Está bien esto? ¿Sí escuchaste, Luis? No te escuché la pregunta, Jorge, perdón. Ya decía, en agua Te generalmente quedas, como que te empezamos, quedas. Finito. en agua generalmente empezamos con el regulador de pH y luego con los productos. Pero en aceite agrícola se empieza con el aceite y el emulsificante y luego el agua y los productos. ¿Está bien este tipo de mezcla? Como te decía, mira, el orden de la mezcla depende mucho del producto. Depende del producto que vayas a utilizar. Ya hoy no se puede tener un formato para todos los productos que tenemos en el mercado, el mismo formato para hacer el orden de mezcla. Normalmente, para hablarte de responderte la pregunta, puede estar bien para ciertos productos, pero no para todos. Pero mira, hay algo muy importante que te quería comentar sobre el tema de las mezclas. Algo que nosotros veníamos haciendo desde hace mucho tiempo y no le hemos parado, digamos así, vulgarmente bola. La calidad del agua. Tenemos que ver la calidad del agua que tenemos para preparar las mezclas. Y lo más importante es ver el tema del pH y más que el pH también la dureza del agua. Hoy nosotros tenemos pruebas que hemos realizado a todas las aguas de las pistas, realizamos un barrido, el último fue creo que antes de pandemia, falta hacer ahora otro, donde veíamos que los pH normalmente en la mayoría de las pistas estaba por 7, 7,5, rara pista 6,5 el pH, pero la dureza, en cambio, nos llevamos a la sorpresa que la dureza estaba por arriba de 8, perdón, la dureza estaba por arriba de aguas duras que iban por 200, 300 partes por millón de carbonato del calcio. Entonces, imagínate, la dureza causa que también se inactive el ingrediente activo o en este caso el producto que estás aplicando. Por eso, hoy en día nosotros estamos haciendo mucho hincapié que para las mezclas se utilice un regulador de agua que te regule pH y dureza. Y también que al mismo tiempo hay algunos que son estabilizadores. Te comento que nosotros como empresa, como Singenta, no vendemos estos productos, pero nosotros como recomendación técnica tenemos que decirle al agricultor y al técnico que deben hoy en día regular el agua. Y el costo que van a tener no es significativo para el beneficio que van a tener al final en sus controles. Hay, por ejemplo, en la zona de Balao, en la pista de Balao ya se comenzó a utilizar, yo sé que una de las empresas grandes aquí del país que tiene agrofumigadores ya comienza a ver el tema de lo que es regular el agua antes de preparar. Entonces, el primer paso para una mezcla, regular el agua. Tú primero el agua la tratas, regulas dureza y pH y de allí vas a tener el agua lista. Y esto no solo para fungicidas, debe ser para todos los plaguicidas, sea que utilicen herbicidas, insecticidas, para todo tienen que regular el agua. Las aguas que tenemos son de muy mala calidad. Entonces necesitamos tener un agua blanda, ya que esté entre 0 y 75 partes por millón de, de carbonato de calcio o magnesio. Entonces necesitamos eso, Jorge. Sí, tienes Y de razón. allí han cambiado. Sí, sigue, No, por tienes favor. razón. Te iba a decir, y justamente esa era mi siguiente pregunta. Quisiera aconsejarle regular el pH del agua, porque al menos en la zona, bueno, yo trabajé mucho tiempo por Babahoyo y sus alrededores, había muchos agricultores que tenían la costumbre de hacer un pozo ahí artesanal
al lado de su plantación y de ahí cogían esa agua sucia y hacían las mezclas. Y después cuando tú le vendías los insumos agrícolas, cualquier tipo de fertilizante, insecticidas o lo que sea, decían su producto no funcionaba. Y cuando llevábamos a hacer la prueba de dureza, era tremendo problema que tenían con el agua de allí y pues esa agua fumigaba, entonces qué producto les iba a funcionar. Y eso que se ha dejado ya un poco de ser rudimentaria esta aplicación, pero te aseguro que al día de hoy, al 2022, todavía hay pequeños productores que utilizan esos pozos artesanales ahí para coger agua para fumigación. Te cuento que en lo que he visto en algunos agricultores, hoy todavía no utilizan. Casualmente en post cosecha, que tú sabes que todas las fincas tienen que aplicar para protección de corona, encontraba con fincas que no regulaban el agua. Ya ahí hoy está, ya digamos que podría ser, dependiendo cuáles son las empresas que le dan el servicio de recomendaciones técnicas, podríamos decir que un 60% tal vez lo hacen, pero el resto no, Jorge. Entonces, es un problema muy grave el del agua. Y ahora, imagínate que tenemos el problema del agua y esto se suma, ¿cómo es la mezcla, en este caso el orden, que era lo que me preguntabas? Normalmente nosotros tenemos que ver el orden para la mezcla es si tenemos nosotros las formulaciones que son líquidas, los que tenemos los polvos mojables y todo tipo de productos que vayamos a utilizar, ver primero la formulación para ver en qué orden van. Normalmente todo lo que es polvo debe hacerse una premezcla antes de utilizarlo, pero en las pistas tú sabes que no se lo hace. Todo lo hacen igualito. Entonces de ahí viene un problema. Normalmente tú puedes hacer todo bonito y decimos que para tener un buen control tienes que tener primero el producto indicado, aplicarlo en el momento ideal, con las condiciones ideales y con un equipo de aplicación calibrado. Hoy, por ejemplo, Syngenta esta semana trajeron al técnico nuestro para hacer calibraciones en todas las pistas, todos los aviones. Están en eso en esta semana. Comenzaron desde hoy a calibrar los aviones. Pero ¿qué pasa si la mezcla no es buena? Se pierde todo el control. ¿Y cómo te das cuenta si una mezcla es buena? Primero, se hace una mezcla en laboratorio donde nosotros vemos mixibilidad, que significa si son compatibles los productos. Te voy a poner un ejemplo. Hace años y hoy, y no tiene ni mucho tiempo, que será creo que un mes, 2 meses, que escuché en un grupo que hablaban de, oye, ¿puedo aplicar nitrógeno en una aplicación de fungicida? ¿Puedo aplicar urea? ¿Puedo aplicar esto? Se realizó eso hace años, 2006, creo, 2007. ¿Y qué pasaba? Que cuando tú tenías ya la mezcla, al último aplicabas 2 kilos de urea. Algo salió de un ingenio en ese tiempo. Yo recuerdo que se preparaba en las pistas y veíamos que venía. Y el cambio de temperatura que tenía la mezcla era tal que hasta las tuberías de metal para que llevaban el producto al avión, se hacía una bola de hielo, o sea, se congelaba, se enfriaba. Tú sabes que se ha visto en el campo que cuando quieren enfriar cerveza ponen en un tanque y le echan urea y se hiela la cerveza. Ese efecto de cambio de temperatura te inactiva el fungicida, porque en ese tiempo, imagínate, con toda la falta de conocimiento que teníamos, no leíamos la etiqueta que dice producto estable y leen en la etiqueta que dice a 20 grados centígrados en bodegas y todo. Y desde allí partamos, no le paramos bola. Entonces, si se baja esa temperatura, que ya ahí prácticamente estaba en punto de congelación, el producto se inactivaba y iba a aplicar el avión. Y venía que las boquillas se tapaban, que había problemas. ¿Por qué? Porque era una mezcla que no estaba bien hecha porque pusiste un elemento que te iba a alterar la mezcla. Entonces, ¿cómo es el orden normal de una mezcla? Primero, viendo las características de los productos, las formulaciones, cómo vienen. Luego de eso, para tener un buen, correcto mezclado, nosotros tenemos que hacer una premezcla para definir cuánto es la cantidad de emulsificante y al mismo tiempo la cantidad de aceite con la que vamos a trabajar y al final la cantidad de agua es el complemento para todo el volumen de mezcla que vamos a aplicar. En zonas donde tenemos estribaciones y problemas de topografía, utilizar más volumen de agua para tener mayor cantidad de gotas que lleguen al objetivo. Normalmente una emulsión normal es como tú lo dijiste al inicio, primero la cantidad de aceite, luego nosotros definimos ya la cantidad de emulsificante y vamos a aplicar, en este caso, hay productos que son más fines al aceite y nos han dado resultados llevados al campo, porque ojo, una mezcla te puede salir muy bonita, pero el otro
tema es llevarlo al campo y probarlo antes de recomendar. Nosotros, antes de hacer una recomendación, nosotros hacemos todo en laboratorio y luego vamos a una parcela como la que está en mis espaldas y vemos si te da la eficacia, porque puede ser una mezcla muy linda y te dice el técnico, mire, salió perfecta, vaya, pero ¿y si no te controla? Porque no hubo compatibilidad. Entonces, eso es importante tener, y hoy en día, yo sé que tenemos muy poco tiempo porque es un tema muy extenso, pero hoy en día la directriz para un buen correcto mezclado es nosotros utilizar el correcto emulsificante, primero el aceite para una emulsión normal, el emulsificante, hacer la emulsión que es con el agua, la mitad, el 50% del agua, y utilizar los productos, si son los dos de formulaciones líquidas, utilizarlos en ese momento ya le echa la emulsión. Pero si tienes un producto que es polvo, realizar una premezcla con un Mancosec, con cualquier otro tipo de productos que vienen ya en gránulos dispersables o en polvos, hacer la premezcla para poder adicionar. Porque, por ejemplo, me toqué con un producto en las parcelas que no era ni en agua ni en emulsión, no mezcló con nada. Y después pregunto a los técnicos para ver si les pasaba lo mismo y me dicen que sí. Me dice, pero así lo mandamos a la finca, me dice. Entonces, ahí vienen los problemas. Un ciclo, Jorge, son dejar de proteger 2 hojas. Y esas 2 hojas son problemas de infección que te van a llevar a quema. Entonces es importante, como te decía, hacer una correcta mezcla. Si te cambia la mezcla, se te cambia temperatura. Si la mezcla, toda mezcla se separa, por ende, porque estás haciendo una combinación, toda mezcla de fungicidas se te va a separar, pero a un determinado tiempo. Ahora, una cosa es que se te separe y otra cosa es que se te corte. Si una mezcla de fungicidas se te corta, no sirvió. Pero si tiene una separación, tú tienes que ver a qué tiempo tuvo la estabilidad. Normalmente nosotros evaluamos 15 minutos, pero hay empresas que van más allá, van a 30 y hay empresas que piden que la mezcla sea estable 1 hora. Pero con 15 minutos que nosotros tenemos, es suficiente para que tú tienes los 8 minutos de preparación, 4 a 5 minutos de carga al avión y el avión tiene recirculación, los aviones, los Turbotron, los grandes, tienen recirculación y hasta que llega a la finca tienes el tiempo suficiente para hacer la aplicación y que tengas un buen desempeño en la mezcla, esperando que el piloto aplique bien. Pero normalmente eso es lo que sucede con una mezcla, Jorge. Bien, y yo te decía, hablamos un poco de los reguladores de pH. Yo recuerdo cuando trabajaba en venta de insumos agrícolas, el frasquito costaba creo que $2 para tanque de 200 litros y era surfactante, dispersante, regulador de pH. Y la gente, la verdad que muy poco los usaba y cuán útiles son. Aquí Luis, para despedirse, me decía, yo cuando tengo terrenos con mucho viento, generalmente lo que hago es disminuir el ancho de franja, vuelo un poco más bajo y cambio a boquillas un poco más gruesas para aumentar el peso de la gota y evitar la deriva. Son recomendaciones que él nos da con su experiencia y que es bueno comentarlas aquí. Decía, no quería pasar desapercibido estos temas aquí que son importantes tocarlos. Luis, en tu experiencia, ya me lo dijiste la otra vez, avión, dron o avioneta para avioneta, perdón, dron o helicóptero para aplicar fungicidas. Por el tema de rendimiento siempre va a ser la mejor opción el avión, siempre. Y por todos los estudios que se han realizado, para nosotros hoy tener una recomendación con las aplicaciones con aviones y tener la cobertura con las calibraciones que se han dado. Como lo acabas de decir, tener la gota ideal y la cobertura ideal para poder llegar al objetivo y controlar al patógeno. Siempre va a ser el avión. Pero ahí vienen las otras opciones. Por todo el tema regulatorio, por todo el tema que todos los técnicos debemos hoy, yo creo que más que nunca, ponernos a nuestras espaldas el tema ambiental, el tema del que sabemos que Ecuador y las zonas bananeras aquí en nuestra zona de los ríos, tú sabes que el banano está encima de la carretera. Tenemos pueblos que están rodeados de banano. Las regulaciones, yo me tuve el placer de trabajar hace un tiempo cuando estaba en Dole, para el tema del estudio para todas las áreas de amortiguamiento y áreas sensibles de la finca por tema de obstáculos y apegados a pueblos, a ríos y todo. Mira que en ese estudio nosotros sacamos que el hectareaje que había de banano en ese tiempo, que creo que estábamos hablando de 163.000 hectáreas de banano, se perdía más del 30% si se
hiciera o se siguiera la normativa de eliminar el banano en las áreas que están junto a ríos, escuelas, pueblos y todo esto. Entonces, hicimos un trabajo para ver cuánto era la deriva. Y entonces, la deriva con avión, si va digamos en este caso, en el sentido de aplicación, por arrastre, te llega a 500 metros así sencillo. Pero si es por viento, el avión vuela en un sentido y es el viento en el sentido del avión, te llega hasta 30, 80, dependiendo cómo sea donde esté el área, te llega hasta 60, 60 metros. Por eso se definió que tenían que tener cultivos de cobertura las fincas. Pero cuando hay cultivos de cobertura que tienen que ser, en este caso, si es 30 metros, los 15 primeros metros apegados a la finca tienen que ser arbustos o árboles nativos de baja altura, y los otros 15 metros y árboles grandes, para evitar que haya esa deriva, los fungicidas, las aplicaciones, llegue a la deriva a pueblos, a escuelas y todo esto. Entonces, que no haya casas en la finca y todo el tema, que lo pueden leer en el manual. Aquí entra la otra opción, que es el dron, porque ahí el avión ya no puede aplicar. Tú sabes que el avión se levanta y eso no aplica nada, porque no se va a chocar con el obstáculo. Entonces ahí entra la herramienta de dron, porque esas áreas tienes que utilizar un equipo de aplicación que no es el avión y que te dé una cobertura. Entonces, todas esas áreas, y suma mucho, y que cuando la ley sea, digamos en este caso, bien enérgica, van a obligar que tenga que ser con dron, porque no va a poder aplicarlo con avión. Luis, ya para terminar y no quitarte mucho tiempo, sí, definitivamente buscar que no hayan casas, escuelas, fuentes de agua cercanas a plantaciones bananeras. Tú hablabas a su momento de que hace mucho tiempo se hablaba de 163.000 hectáreas de banano en el Ecuador. Hoy en día, ¿de cuántas hectáreas más o menos estamos hablando de banano aquí en el Ecuador? Te cuento que depende de a quién le preguntes, porque si es un comercial no va a querer que le suba el hectareaje Ya. por las metas. Pero hablábamos normalmente de 183.000 hectáreas, pero yo creo que eso, aunque tú ves que hay siembras hoy, hay siembras en la vía, yo diría que a eso súmale unas 10.000 más. Pero está creciendo mucho en la península, y acá en la zona hay áreas de renovación, hay áreas nuevas sembradas. Sí, y también así mismo como hay áreas abandonadas. Vamos a ver qué dice el censo ahora, pero en lo que nosotros tenemos hoy, digamos que tomamos en cuenta, son 183.000 hectáreas de convencional. Está por definirse bien cuánto es lo que ha crecido lo de orgánico con el tema de la península. Yo que estuve en el Ministerio de Agricultura así de pasada, se hablaba de más de 250.000 hectáreas entre todas. Claro, pero es que ahí entra, en este caso de banano, entra pequeñitos o que tienes todavía Gros Michel que hay por ahí, entonces no te suma. O sea, hablando ya de lo que netamente es comercial para exportación y trabajo así, es menos, porque allí entra todo ese banano pequeñito. Entonces, nosotros tomamos esa fuente del MAC, pero también tomamos todo lo que está acá, que de la cartera de los clientes que tienen la hectárea real, digamos, en este caso, para ponerlo en la mesa. Luis, para despedirnos, si te pido una alineación, como hacen los directores técnicos, una alineación de fungicidas o de mezcla para invierno y una para verano, más o menos, ¿cómo me la podrías hacer? Mira, yo te voy a decir así, nosotros tenemos dividido para el manejo de Sigatoca en Ecuador, preinvierno, que comienza desde fines de octubre, noviembre y diciembre. El agricultor, créemelo, allí, tal vez porque no ven la enfermedad hoy en día con el clima que hemos tenido, van a ver que está verdecito y dicen, no, yo no aplico, yo voy desde enero. Pero después eso cobra factura. Y el cobrar factura es que va a tener que hacer aplicaciones que no tenía previstas y le va a aumentar el costo de producción. En este final de año, él tiene que realizar mínimo 4 aplicaciones, mínimo 4. Él tiene que aplicar 2 por mes, 2 en noviembre y 2 en diciembre, mínimo esas 2, ya, porque el cambio de temperatura es de la semana 41, 42, y se comienza y ya viene la temporada playera en diciembre. Olvídate que eso también te indica que es la cigatoca que se viene de ahí para allá. No vas a ver las lesiones porque el ciclo del hongo es más largo, pero cuando ya vienen las lluvias y las condiciones se acomodan, todas esas esporas que están ahí esperando sus condiciones, como canguil, se van a despertar y van a comenzar a trabajar afectándote la planta. Entonces,
Mínimo 4 aplicaciones. ¿Qué tienes que aplicar ahí? Un producto que te dé una residualidad. Primero, un protectante, un multisitio, y un producto una mezcla que te dé residualidad para que tú entres trabajando las primeras lesiones que van a comenzar el hongo a invadir a la planta. Y lesiones que tal vez tú no, el fitosanitario no las va a ver enseguida. Entonces, ¿qué sería? Aplicar, por ejemplo, una mezcla de un triazol con bastante residualidad, un triazol de movilidad lenta con una mina de movilidad lenta, porque necesitas algo que vaya lento, que sea residual. Y los multisitios, para eliminar todas esas esporas que están allí, porque eso elimina las esporas que están allí en la hoja esperando incubar y en este caso germinar y invadir la hoja. Luego de esto viene la temporada de invierno, que normalmente aquí en Ecuador, en las zonas más grandes, es desde enero hasta más o menos mayo. Sí, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, mayo, más o menos. Pero tú tienes que trabajar hasta abril súper cerrado. Mayo, dependiendo cómo se comporte, todavía no abrirse de frecuencia, que normalmente, no, ya en la semana 20 yo ya no voy a aplicar, me voy a 20 días. La frecuencia es importante, Jorge. Frecuencias, dependiendo del producto, si son biológicos o multisitios, protectantes, emisión foliar más un día, o sea, 7 días, máximo 8. Las aplicaciones de los fungicidas, en este caso sistémicos, triazoles, aminas, estrobilurinas, carboxamidas, aplicarlas máximos 10 días, dependiendo también lo que le diga la evaluación, pero en invierno no hay que jugarse, frecuencia cerrada. ¿Y ahí qué viene? Hacer una buena rotación. ¿Qué yo recomiendo como Luis Olaya? En una recomendación lo que a mí me daba resultado. Primero, si a mí me dice FRAC que las carboxamidas son 3 al año, ¿verdad? Y cada 90 días la aplicación, lo primero que yo voy en mi programa tentativo invierno es a colocar mis carboxamidas, dónde van a ir, conociendo yo los picos de infección que normalmente tengo, las condiciones que van a favorecer el desarrollo del hongo. Entonces yo, las 3 carboxamidas que van en el año, las ubico, tomando en cuenta lo que me diga el producto, porque hay que rotar. Nosotros tenemos una carboxamida, y esa carboxamida dice que sí se la puede utilizar en invierno en picos de infección. La pongo allí. Si tengo 2 carboxamidas más, en donde me dice que tengo que utilizarla en época de menor presión y sus características físico-químicas me dicen cómo va a controlar, la ubico a entradas o a salidas. Entonces yo ahí voy colocando. Entonces coloco las carboxamidas. Estrobilurinas. Sí se pueden utilizar, Jorge. Algunos tienen miedo por todo el tabú que se dijo antes de que las estrobilurinas habían generado pérdida de sensibilidad. De acuerdo a lo que se hicieron en los estudios de sensibilidad, todavía trabajan. El problema es que la utilizamos mal. De acuerdo a FRAC, son 3 estrobilurinas al año. ¿Cómo voy a utilizar las estrobilurinas? Dice que son en épocas de baja presión de la enfermedad. Entonces, no la voy a utilizar en marzo cuando la enfermedad está que en todo su esplendor. Tiene que ir una al inicio, puede ir ahora en preinvierno, que va a trabajar muy bien, y otra puedo ponerla en salida. Nosotros recomendamos de la estrobilurina utilizar una, por ejemplo, al año, en baja presión, salidas o entradas. Utilice la estrobilurina. ¿Y qué pasa? Que estás utilizando una herramienta que te va a ayudar a que no tengas esa presión sobre los triazoles y las demás moléculas que tenemos. Vas a tener bien surtida o bien balanceada tu rotación. Luego de esto, ¿qué ubico yo? Ahí vamos a ir primero con las triazoles y los que van en mixer, los que ya vienen ready mix, y luego los triazoles, con qué amina lo voy a colocar en rotación de acuerdo a lo que me diga cada fabricante. Por ejemplo, hoy difenoconazol y lo puedes preguntar a los técnicos en todas las pruebas, todos los años, en las pruebas de hoja simple para ver la eficacia, difenoconazol, nuestro difenoconazol es el que no ha perdido en ningún momento la misma eficacia, viene con la misma eficacia todos los años. Por eso el difenoconazol de Syngenta es siempre utilizado y va en las campañas. Entonces, ahí vienen ya los triazoles. Lo puedes mezclar con un protectante, inclusive hoy con un biológico, con un aceite de melaleuca, con lo que tengas ahí pronosticado utilizar. Y con las aminas normalmente que tenemos, fenpropidin, ya hoy ya el fenproprimor todavía se usa por ahí. Y
la otra formulación que tenían. Entonces, utilizarlo con las aminas en las rotaciones y ubicas en la campaña. Entonces, como recomendación ideal, rotar todas las moléculas, siempre lo voy a decir, rotar y respetar la frecuencia, Jorge. Eso más o menos es una rotación de las moléculas más importantes, porque ahí faltan todavía las anilopirimidinas, tenemos nosotros por ahí otros fungicidas que ingresan en la lista, pero las más importantes son esos. Y si tú los ubicas bien, sí vas a utilizar los 8 triazoles que dice FRAC, vas a utilizar las 15 aminas que dice FRAC, y los multisitios y los biológicos se pueden utilizar indiscriminadamente en el año, no tienen límite. Entonces, tienes esa cartera de productos para poder utilizarlo. Interesante, ya remataste ahí con broche de oro y con nombres técnicos y con nombre de empresa y toda la vaina ya al final. Es que a veces, te cuento que a veces es, no, por mucho que uno no quiera nombrarlos. No, está bien, toca a veces, ¿no? Sí, Luis, Pero, bueno, estamos, no ajá. te preocupes, está bien. Y muy didáctico para que la gente también lo entienda. Estamos llegando a la parte final del programa. Yo te quiero agradecer por esta segunda ocasión que hemos tenido aquí. Hemos aprendido definitivamente mucho contigo del tema de Sigatoca y te vuelvo a agradecer, un compañero de aulas, un compañero de universidad, y que me da gusto escucharte con tanta propiedad que hablas de los productos y que, bueno, has tenido la oportunidad por eso mismo de salir del país y de estar conociendo otras culturas, conocer otras plantaciones y pues comparar el trabajo quizás aquí en el Ecuador, y tú con mucho criterio lo dices que aquí hacemos un muy buen trabajo, Luis. Muchísimas gracias. Tu despedida final. Sí, simplemente, Jorge, yo te agradezco muchísimo por el espacio. En verdad, yo creo que es muy importante que todo el gremio de técnicos del país, y no solo la empresa privada que hace mucha investigación y que la compartimos hoy en día, nosotros los invitamos siempre, y estás invitado también tu programa y contigo a la cabeza, para que visiten cualquier momento nuestras parcelas donde hacemos las investigaciones, porque es importante que todos conozcan y que todo el gremio hable del tema. Es importante que todo el conglomerado hablemos del tema, hablemos de las mezclas. Es muy importante lo que tú traes hoy, porque lo ideal sería que todos tengamos la misma opinión, o digamos el mismo concepto, para unificar criterios y sacar recomendaciones que sean, digamos, estándar para todo el mercado, para que todos los agricultores bananeros tengan un buen control, para evitar que la enfermedad nos gane espacio. Mira que hoy sigue siendo Sigatoca, después de tantos años, la enfermedad más importante que afecta a la producción bananera. Y ya tenemos la amenaza de raza 4, tenemos el problema de moco. Por lo menos tener este dolor de cabeza controlado para que Dios no quiera estas otras enfermedades ingresen a nuestras fincas y nos causen más problemas, pero por lo menos a uno de los enemigos tenerlos controlados. Es el mensaje que yo le doy, y utilizar todas las recomendaciones técnicas que hoy tenemos para mejorar los controles en la finca y utilizar toda la batería de productos que tenemos. Está bien, Luis. Muchísimas gracias, no me queda más tiempo. Como siempre digo, bendiciones a toda la gente que nos está escuchando. Gracias a toda la gente que se suma a este programa para escuchar y aprender con nosotros, porque aquí aprendemos todos, aprendemos ustedes, aprendo yo, aprende Luis también de lo que hablamos aquí, y aprendemos toda la gente que está escuchando este programa, y nos capacitamos prácticamente gratis. Eso es lo que ha traído Mi Rancho ya por 12 años, que estamos llegando ya a los 12 años en noviembre, y se acercan los premios Mi Rancho, que ya llevo como 10 años entregando premios a gente del gremio que se ha caracterizado por una u otra cosa. A veces yo digo siempre, los premios hay que darlos en vida, entonces ya estamos preparando los próximos premios Mi Rancho. Pana, no le quito más tiempo, muchísimas gracias por esta interesante explicación de tu tema, que es tu mayor fortaleza, el tema de Sigatoca negra. Muchísimas gracias, Luis, no me queda más tiempo. Bendiciones a toda la gente que me está escuchando, y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Gracias, Pablo. Alerta. Chemie del Ecuador te comunica que personas inescrupulosas están falsificando su producto BC1000. El producto BC1000 es de color ámbar, no es rojo, no es café, no es naranja. Ayúdanos a denunciarlos al teléfono 0990 90 26 16 o al 04 283 57 58. No te dejes engañar. Adquiere nuestros productos
productos solo en distribuidores autorizados o directamente en Chemie del Ecuador. Atención agricultores, la tecnología de prevención de plagas más esperada acaba de despegar. Reyes Castro Drones, un servicio de fumigación con drones automático, rápido y eficaz. Nuestros drones de tercera generación garantizan una aplicación perfectamente uniforme de todo tipo de herbicida, fungicida o insecticida en todo tipo de cultivo. Proteja su cultivo y maximice el rendimiento de su cosecha. Contáctenos por WhatsApp al 09 95 34 11 61 y pregunte por nuestros precios de lanzamiento. 09 95 34 11 61. Síganos en Facebook e Instagram como reyes.castro.drones. Reyes Castro Drones, su aliado tecnológico en la lucha contra las plagas. ¿Qué hay, compa? ¿Cómo va con su cultivo? ¿Ya no le dan problema esas larvas de gusano cogollero? Para nada, compa. Ni crecen ni se mueven. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No. Combaray, el insecticida que combina 2 ingredientes activos complementarios y actúa por contacto, ingestión e inhalación, controlando el barrenador en arroz y el gusano cogollero en maíz. El gusano cogollero cae porque cae Combaray, un producto de Avgust. Juntos crecemos bien. Encuéntralo en nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional.